Bueno, vamos a continuar con farmacología de la homeostasis mineral ósea. Para eso tenemos que saber que los 206 huesos del esqueleto humano sufren remodelación continua. Participan de muchas funciones, además de estar destinados a una función estructural de sostén y de protección de los órganos internos, también intervienen en la hemopoiesis y en el almacenamiento de minerales. Los fármacos a tener en cuenta son los fármacos antirresortivos, o sea, que inhiben a los osteoclastos, que actúan sobre los osteoclastos para que no se digamos, para que el hueso no haga resorción de ese calcio o para que haga más lento la pérdida de la matriz ósea. Y los anabólicos óseos que potencian la masa muscular, ósea corporal, como el fluoruro o la hormona paratiroidea, que se puede dar en forma sintética, también se llamada teriparatida. Bueno, el calcio es un mineral esencial. Nosotros sabemos que el calcio interviene en muchas funciones, no solamente fisiológicas, no solamente como sostén en el hueso, sino que participa en la liberación de neurotransmisores, en la contracción muscular y en la coagulación de la sangre. Al tener alteraciones en este calcio a nivel sanguíneo, nosotros tenemos hormonas que se ocupan, como la paratormona, de que haya calcio disponible en sangre para justamente cumplir con estos procesos fisiológicos importantísimos, y porque la consecuencia de tener un calcio bajo en sangre puede ir desde arritmias, tetania, etcétera. Entonces, las concentraciones del fósforo también son importantes y se regulan con el mismo metabolismo del calcio. Hay 3 hormonas que intervienen en su metabolismo. Una es la paratormona, otra es la vitamina D y la otra es la FGF23, que es un factor de crecimiento que interviene en el eje. Nosotros vamos a tener aquí que el calcio plasmático tiene que estar circulando en un determinado nivel, y para que haya calcio circulante, nosotros tenemos absorción, y así como absorbemos calcio de nuestra dieta, eliminación tanto por materia fecal como por orina. Nada más que para que este calcio se permanezca aquí, nosotros tenemos una hormona paratiroidea que interviene en el nivel de la excreción renal, interviene en la resorción del calcio por el hueso. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos siempre un nivel plasmático. Si no hay exógeno, tendrá que ser endógeno para mantener todas esas respuestas fisiológicas. Aquí tenemos la calcitonina exógena que inhibe la resorción esta eh, que provoca la paratormona, porque la paratormona lo único que le importa es que haya normo o hipercalcemia en plasma. Recordado esto, vamos a hablar del eje. Nosotros tenemos las glándulas paratiroides, que está, como su nombre lo indica, están al lado de la glándula tiroidea, y cuando disminuyen las concentraciones del calcio en plasma, la paratormona sale para aumentar la actividad osteoclástica y liberar fósforo y calcio a la sangre. Actúa sobre el riñón para disminuir la reabsorción de fósforo y aumentar la reabsorción de calcio para que retorne a la circulación, y también actúa aumentando la captación de calcio en la mucosa y en el transporte de proteínas aquí a nivel intestinal. Entonces la paratormona juega un papel importante para que las concentraciones de plasmáticas de calcio estén reguladas. Bueno, los fármacos antirresortivos evitan o detienen la pérdida de hueso al suprimir la resorción ósea por acción de osteoclastos. Tenemos un tratamiento de sustitución hormonal, tenemos moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, los bifosfonatos, anticuerpos monoclonales y la calcitonina. El tratamiento de sustitución hormonal, ¿a qué se refiere? A la sustitución de estrógenos que favorecen la apoptosis de los osteoclastos, inhiben a los osteoblastos y a los osteocitos, inhiben a los osteoblastos y osteocitos. O sea, lo que hacen es unirse, el hueso tiene receptores estrogénicos que disminuyen la resorción ósea. Suelen administrarse también con progestágenos porque así evitan el riesgo de cáncer uterino. Las reacciones adversas pueden provocarse hemorragias uterinas, mastodinia, el dolor de mamas, y riesgo de cáncer de mama. ¿Por qué? Porque la sustitución de estrógenos puede estimular a los cánceres dependientes de estrógenos.
Después tenemos los moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, que ¿quiénes son? Por ejemplo, tenemos aquí el raloxifeno. El raloxifeno es un agonista de estrógenos en el hueso, pero es un antagonista de ellos en el endometrio y en la mama. ¿A qué se debe esto? A que los estrógenos tienen subtipos que son diferentes y con sus receptores respectivos. Entonces, el raloxifeno es selectivo de los estrógenos del hueso e inhibe la resorción ósea como un tratamiento de la osteoporosis. Después tenemos los bifosfonatos como alendronato, risedronato, ivandronato, pamidronato y soledronato, que son moléculas negativas que forman una estabilidad en la sal con el calcio e impiden que se traspase a la circulación. Y también tenemos los anticuerpos monoclonales como el denosumab, que ya vamos a ver el mecanismo de acción. Por supuesto, hemos dicho que la calcitonina es una hormona tiroidea que inhibe la resorción ósea. Hablando de los más usados, vamos a usar los bifosfonatos, que tienen una carga fuertemente negativa, son incorporados en la matriz ósea por endocitosis e inhiben la actividad de los osteoclastos, sea por apoptosis o por inhibición de los componentes de la biosíntesis del colesterol. Entre ellos, como hemos dicho, tenemos el alendronato, el ivandronato y el risedronato, que son los más usados en nuestra práctica. ¿Cuáles son las reacciones adversas? Bueno, las reacciones adversas, además de provocar distensión y dolor abdominal o diarrea, provocan osteonecrosis grave, por ejemplo, de la mandíbula, porque se depositan en un hueso y pueden provocar eso. Uno de los más potentes es el soledronato. También puede haber, por supuesto, efectos tóxicos renales e insuficiencia renal. Hemos dicho que había un anticuerpo monoclonal, que es un antagonista del receptor RANK, que es que interviene en toda la formación, en toda la interacción de osteoblastos y osteoclastos en cuanto a la remodelación ósea. Hay un antagonista de este receptor en esta cadena de reacciones que antagoniza este receptor y por lo tanto disminuye la resorción osteoclástica. ¿Cómo se da? Se da en forma subcutánea, cada 6 meses andan muy bien las pacientes. Bueno, si tenemos que hablar de trastornos del calcio, tenemos que decir que al tener trastornos en la concentración del calcio plasmático, nosotros vamos a tener un hiperparatiroidismo que puede ser primario o secundario. En el tratamiento de los hiperparatiroidismos secundarios, por ejemplo, en los pacientes renales crónicos o que hacen insuficiencia renal, nosotros tenemos que saber que hay que poner fijadores orales del fosfato, porque sabemos que el fosfato provoca un deterioro terrible en los órganos y también está aumentado, y entre ellos tenemos el hidróxido de aluminio, el carbonato de calcio, el acetato de calcio y el sevelamer, que es una resina intercambiadora que no permite que eso se absorba. Esto es a nivel intestinal, se impide su absorción para que tengamos menos cantidad de fosfatos a nivel sanguíneo. El calcitriol y sus análogos, y los calciomiméticos, que se llaman el cinecalcet, que se une al receptor que percibe al calcio y modula su actividad, elevando la sensibilidad al calcio. Si nosotros tenemos que ubicarlo en algún lugar, el cinecalcet está aquí para el hiperparatiroidismo y aquí para aumentar la sensibilidad al calcio y que no haya tanta paratormona dando vueltas. Por supuesto que no podemos irnos sin hablar del calcio y la vitamina D3. El calcio viene en presentaciones como gluconato, cloruro, citrato y carbonato de calcio. Se utiliza para reposición de calcio, pero para que se reabsorba tiene que estar en ayunas. Si no, estos preparados de calcio solamente sirven como precipitadores del fosfato cuando uno lo da con las comidas. Y tenemos la vitamina D3, que es el colecalciferol, el ergocalciferol o vitamina D2, el colecalciferol, que es de los derivados, y el calcitriol, que son derivados de la vitamina D3 que impiden la resorción ósea y se dan juntos, se combinan para el tratamiento de la osteopenia, porque hay pacientes en edad avanzada que ya no tienen una vitamina D3
en buenas concentraciones y encima no tienen mucha exposición solar. Hasta aquí llegamos con homeostasis del calcio.